error de la razón y falsa comprensión. Este código entonces dice así: no caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada, la fuerza de las convicciones se afirma, según avance el buscador, o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. De entrada ya nos está diciendo entonces qué es lo que no debemos hacer: caer en el error. No caigas en este germen de error. Nos dice que es un germen, una bacteria, algo muy, digamos, despreciable. Algo que si el hombre no aprende a identificar, pues se esparce dentro de él. Es como decir cuando alguien, digamos, va a limpiar la casa y busca todos los implementos necesarios para poder dejarla limpia, impecable, ¿cierto? Y se toma su tiempo y entonces barre, entonces mapea, entonces sacude, entonces aspira y así, así, así. Y todo hasta que quede impecable. Entonces no caigáis en este germen de error. ¿Por qué caemos en un error? Porque pues no tenemos conocimiento que nos permita a nosotros discernir y decir si estamos acertados, si estamos equivocados, sino que simplemente se actúa bajo un patrón cultural en el cual asimilamos que lo que hacemos es cierto. No importa si está bien y si está mal, porque a escrito está. No llames bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Entonces es muy típico, muy común que si el hombre toma, entonces si toma socialmente no es malo. Si fuma socialmente tampoco es malo. Si juzga a alguien tampoco es malo porque es que alguien lo tiene que corregir. Ah, pero no busca corregirse a sí mismo, pero sí corregir a los demás. Ahí hay un error. Sigue diciendo, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona. Entonces refuerza esa parte de que no llamemos bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Claro, al no saber discernir, cualquiera puede decir tener la razón, cualquiera puede decir la verdad o tener la verdad. Cualquiera puede decir cualquier cosa porque recordemos que los dos primeros niveles de interpretación de la lógica son el de guardar memorias y el de uno de esos es la razón, que es la que califica lo que hacemos, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Bien sabemos o hemos venido conociendo que para que el espíritu aprenda necesita de los cinco sentidos. Inevitablemente necesita de los cinco sentidos para que la mente entonces guarde memorias, imágenes y entonces empiece a crear eso, la identidad del hombre, bien sea la identidad de ser universal o bien sea una marchita identidad del mundo. Entonces dice que ese error que lo confunde y lo distorsiona altera esos mecanismos. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada, o sea que quien no comprende el mecanismo de aprendizaje de su espíritu a través de los cinco sentidos, obstinado, ¿qué quiere decir? Que se vuelve muy terco, muy tosudo, muy necio, muy arrogante. Es incorregible, como lo es la humanidad. Si damos una vista alrededor, nos damos de cuenta que ese patrón, ese comportamiento,
lo tiene la humanidad y resulta que esa humanidad somos nosotros, o sea que nosotros también tenemos parte de eso. Así que no lo veamos por allá afuera porque podríamos decir, no, es que la humanidad está perdida, no, la humanidad no tiene salvación, no, es que la gente a uno le habla de la verdad, pero es que primero hay que corregirnos a nosotros, primero hay que salir del error en el cual cada uno debe saber qué errores ha cometido para poder discernir y salir de allí. Eso está en cada uno, pero el error que digamos unifica a todos los hombres en este momento es que desconoce la verdad, desconoce quién es, desconoce hacia dónde va, desconoce su propósito. Y quien desconoce eso, pues entonces vaga por el mundo muy fácilmente. Entonces dice que altera los mecanismos del espíritu, o sea, los mecanismos, los sentidos de aprendizaje. Los 5 sentidos que son su mecanismo de aprendizaje los altera. Los sentidos, la parte emocional, la mental, la espiritual. Y quien está perdido bajo estos, en ese sentido, pues sencillo, mucho menos no va a poder, no va a poder llegar a su alma. No va a poder llegar a su alma porque no tiene ni siquiera identidad de lo que es, no tiene ni siquiera una necesidad de querer avanzar, de tener una respuesta acertada. Solamente sigue lo que le parece, lo que ensordece sus sentidos. Como el mundo le ofrece en bandeja de plata una amplia gama en la cual el hombre puede elegir en qué se va a pervertir, en qué se va a perder, en qué incluso silenciosa y sutilmente acabará con su vida. Porque los vicios no es solamente, o los errores que cometemos, no es algo físico como mencionaba ahorita, de pronto un cigarrillo, tomar, de pronto pasiones desbordadas, no, la parte emocional, el error que cometemos también cuando buscamos sin conocer. Y aún peor, conociendo, más nos atrevemos a buscar. Ahí también hay un error. Ahí los sentidos se ensordecen, se distorsionan. El mecanismo no es de aprendizaje, sino de ser obstinado, de ser necio, terco, tosudo, arrogante y todos sus derivados. Entonces ahí empezamos a comprender cómo el hombre, digamos que sutilmente, de una manera muy inocente, atiende las creencias que lo conducen al fanatismo, a los purgatorios, a los infiernos. Claro, que se crean para él según las creencias, pero no sabe qué significan ellos. Desconoce la ley, entonces cualquier cosa anda creyendo en el mundo. Porque es bueno, bonito, barato. Y lo que es bueno, bonito y barato, pues, pues se vuelve accesible para cualquier hombre. Para cualquier hombre. Entonces es importante para cada uno de nosotros aprender a tener conocimiento de lo que somos en realidad para no cometer el mismo error, porque si tú no sabes qué estás haciendo, un ejemplo, si tú no sabes qué es un pensamiento, cómo se genera un pensamiento, para qué son los pensamientos, tú no puedes llegar el día de mañana y decirle a alguien, es que piense para hacer algo. Eso es un error. Muy seguramente habrán cometido ese error, ¿cierto? O han querido corregir a alguien bajo otra condición sin ustedes saber ni siquiera lo que le están diciendo. Sin ustedes tan siquiera haber hecho la tarea de poder encontrar una respuesta para poderlos conducir. Eso suele pasar, eso suele pasar. Pero más sin embargo,
A pesar de este tipo de comportamientos y todo eso, hay algo muy maravilloso que dice este código. Dice así: la fuerza de las convicciones se afirma según avance el buscador o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere. O sea que el hombre, si está equivocado y defiende y se inclina fervientemente por algo que no sabe cómo funciona, pues entonces se vuelve, diríamos que de mente más estrecha, de pensamiento más denso. Su voluntad se desvanece, su corazón se enfría, su espíritu no asciende sino que desciende, porque está convencido de una gran mentira, que incluso si revisamos la historia, vemos que hay quienes incluso han matado por una creencia, ¿cierto? Hacen huelgas por creencias, discuten y debaten por creencias, defienden creencias sin saber ni siquiera qué es una creencia. Y dice que según avance el buscador, o sea que se le da un tiempo para corregir. Según conforme él vaya avanzando, entonces se le da un tiempo para corregir a cualquiera de nosotros. Un tiempo para corregir, para reivindicar o para que siga igual y se pierda solito. O cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere. Cuando dice que cambia por sí mismas, no es que yo entonces voy a poner mis manitos aquí en mi pecho, voy a cerrar los ojitos y voy a pensar que tengo una aureola en mi cabeza y entonces, Padre Eterno, cámbiame hoy, Padre Eterno, cámbiame hoy. Ave María, dame puntería para dejar esta condición que tengo. No, no se trata así. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que demostrar realmente que se está queriendo y necesitando un cambio. Porque si no, entonces esto sería muy fácil y entonces lo que defienden las religiones, que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados, entonces como Él ya pagó los pecados, entonces sigamos pecando, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso no cambia como arte de magia. Hay que hacer una transformación. Quizás entonces se pregunta, pero es que Pablo de Tarso dice que en un abrir y cerrar de ojos el hombre podría resucitar. Claro, es esto mismo que dice aquí, pero más sin embargo hay que tener en cuenta que es por un trabajo que el hombre viene haciendo en su espíritu, en sus encarnaciones, y eso le permite entonces tener la voluntad para una transformación. Sigue diciendo, a medida que la razón crece, claro, puede que haya alguien que esté escuchando ese conocimiento por primera vez. Y dentro de los 7 días de creación que existen, que no son los que están escritos por allá en el Génesis, el segundo día de creación nos enseña de que es el día de la razón. O sea que la razón no es mala aunque sea dubitativa, no. Es simplemente parte del desarrollo del hombre. Día de la razón, y va a crecer porque sale la razón dubitativa, lógica, cognitiva y otras más. Pero centrándonos en esas tres, la dubitativa no lo deja hacer, porque según el patrón cultural es su respuesta, es un conocimiento, es su verdad. Porque imagínense entonces un ejemplo. Si para un lugar como en la India la vaca es sagrada y en Argentina o en algún otro lugar la carne de una vaca
es comida, ¿qué puede suceder dentro de la razón del hombre de la India si ve a alguien comiéndosela? ¿O qué puede pasar dentro del pensamiento de un hombre que se la come a otro que la esté venerando, cuidando y demás? Ahí hay un juego muy grande dentro del patrón cultural. Entonces, ¿quién tiene la razón? Se pregunta uno. ¿Quién la tiene? ¿Y quién no la tiene? Entre comillas. Entonces ahí está la razón dubitativa. Luego nos aparece la razón lógica, que es la que nos ubica a nosotros para asimismo decirnos a dónde pertenecemos. Nos ubica, es como aquel que dice ya no quiero ser así y abandona ese vicio, ese comportamiento, cualquier cosa que antes le generaba amargura. Se ubica porque encuentra el sentido, como bien lo dice, lógico de lo que él siente realmente por dentro. Y la cognitiva es cuando después de haber hecho eso, el hombre lo hace vivo, palpable. Y ya cualquier cosa de ahí en adelante que quiera entorpecer su camino, ya no lo va a detener, porque tiene claridad de lo que es. Y eso es algo muy diferente, porque dice, y se adquiere certeza. No todos sobre la faz de este planeta pueden llegar a adquirir esa certeza porque pues, bien sabemos que este mundo, cuanto más perdido esté el hombre, pues más fácil es de convencer de una mentira. Cuanto más conocimiento entonces tengamos nosotros, pues más difícil, evidentemente, es poderlo controlar o decirle por aquí, vaya por allá, devuélvase, suba, baje, entre, salga. Entonces lo importante y la veracidad de poder comprender esta parte es tener la convicción de lo que somos en la luz y permitirnos crecer. Yo les preguntaría entonces, ¿tienen convicción de lo que son? ¿Sienten que han crecido en algo? ¿Tienen certeza de saber quiénes son? Y cada uno reflexiona y cada uno se busca por dentro. ¿Qué me falta aún por cambiar? ¿Cómo soy desde el día uno en el cual me encontré con este conocimiento al día de hoy? Algo tuvo que haber cambiado, porque si no, no estaría aquí escuchando. Y los que escuchan por primera vez, yo los invito a que tome el conocimiento, empiece a aplicarlo, pero antes revise cómo es usted y si toma ese conocimiento y empieza a aplicarlo y genera una transformación en usted, pues entonces quiere decir que este conocimiento es verdad, pero aplicado al pie de la letra, aplicado con el corazón, aplicado desde la voluntad, aplicado y comprendido, sentido, vivido, ejemplar. Y cuando usted pueda lograr eso, pues ahí es donde usted puede decir que es un ejemplo. O no tan siquiera decirlo, la gente lo va a notar. Se nota a través del ejemplo, con lo que usted hace, con lo que usted piensa, con lo que usted dice, la manera en la que usted mira, la manera en la que usted habla. Ahí se demarca entonces la diferencia en cada uno de nosotros frente al hombre que hemos sido por allá afuera en el mundo a lo que somos hoy. Y muy seguramente cada uno de ustedes haciendo el ejercicio ahí en silencio en su corazón se dará de cuenta que por muy pequeño que considere ese cambio que ha hecho, ese pequeño paso que ha dado lo hace permanecer. Y mientras lo haga permanecer,
pues nada de ahí lo va a mover porque esas raíces están cada vez más arraigadas y van creciendo y creciendo y se van adhiriendo cada vez más a la verdad. Y entre más se adhiera a la verdad, pues peor va a ser que el hombre pueda desvanecerse. Mayor certeza va a tener, mayor convicción va a tener. Y de eso se trata, expandirse en pensamiento y en verdad. Entonces nos dice el descifrado de este conocimiento, de este código de la lógica. La lógica nos dice así: hasta el momento de llegar la lógica fueron las convicciones o razones las que tuvieron la potestad del espíritu del hombre. Ahí está hablando de los hombres que son obstinados, recuerden, necio, terco, tosudo, que es incorregible y que no se deja guiar. Hasta el momento. Pero llegó la lógica a la lógica y dice, ahora esas mismas evidencias de errores comparativos del mundo frente a la lógica son las que dan certeza para que el hombre transforme su inteligencia en la luz de la verdad. O sea que tiene un discernimiento. Lo tiene por el simple hecho de haber tocado la luz, por el simple hecho de haber encontrado con esa verdad. Y aquí dice algo muy importante. Dice la luz de la verdad. Bien sabemos que esa lucecita está en el corazón. Yo preguntaría entonces, ¿cómo hicieron ustedes para saber que este conocimiento es verdad? Aunque les dije algo ahorita, pero ¿cómo realmente desde el día 1 al día de hoy han sabido que el conocimiento es verdad? ¿Será que ustedes pidieron pruebas o ustedes sintieron eso en el corazón? Y les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo me encontré con un video de un experimento social en el cual salía un chico a la calle a preguntarle a los jóvenes que si ellos le habían pedido a sus padres una muestra de sangre para saber que ellos eran sus padres. Y resulta que todos, absolutamente todos, dijeron que no. Y él les preguntaba, bueno, ¿y tú cómo sabes entonces que él es tu papá y ella es tu mamá? No sabían qué responder, tartamudeaban, sonreían, decían, bueno, no sé, es que lo primero que vi o que uno ve, que ve un bebé es a mamá o a papá. O sea, daban respuestas que ni siquiera ellos sabían si eso era verdad o era mentira. O sea que ellos no tuvieron que llegar a ese punto en el cual a nosotros como tal en algún momento para poder conocer la verdad. Entonces necesitamos una evidencia de eso. No es que lo que el corazón reconoce es la verdad. La verdad con la verdad se reconoce, el conocimiento es verdad y resulta que el corazón contiene esa verdad, pues entonces la reconoce y por eso no duda de ella. No necesita preguntarle, venga, ¿usted es verdad? No, porque es que existe, porque es que la lleva por dentro, porque es que resuena con él. Entonces, a veces suele pasar que hay quienes se encuentran con ese conocimiento y quieren pruebas para saber si es o no verdad, y quieren que, mejor dicho, se les exponga de muchas maneras que eso es verdad. Y entonces todo lo sistematizan en figuras y demás. Y dudan, y esa duda la quieren sembrar en los demás, diciendo por ahí que la verdad entonces es relativa. Pero no, pero sí, están las pruebas que podemos a través de documentos obtener y comprender para poder tener el discernimiento de lo que es verdad y es mentira. Pero también está la prueba intelectiva, el que no necesita esa prueba que acabo de mencionar,
sino la del corazón para poder reconocer lo que el corazón también lleva por dentro. Porque no es posible que nosotros podamos hablar de la verdad y estemos por ahí pidiendo pruebas de a ver si es que eso es verdad, a ver si es que eso es que funciona. No, el corazón lo reconoce. Y lo que el corazón reconoce es una inteligencia. Y esa inteligencia es la que lo transforma por dentro, porque corre por todos y cada una de sus células. Allí está la gran inteligencia luz del Padre Creador. Por eso ninguno de ustedes dudan cuando se encuentran con ese conocimiento, porque la llevan por dentro. ¿O cómo fue ese momento en el que se encontraron con esta verdad? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Si lloraron? ¿Si rieron? ¿Qué habrá sentido cada uno cuando se encontró con esta verdad? Se, con, se contuvo por dentro muchas cosas. Llegó al punto de convicción en el cual se dio cuenta que nadie le podría arrancar eso. Porque luego dice, la conexión del hombre con Dios Padre y Dios Hijo. Ahí está la respuesta entonces aún más del por qué es que la reconocemos la verdad con el corazón. Porque allí reside el Padre y también el Hijo como fuerza crística del vástago de la creación. Es con el corazón entonces que se reconoce la verdad. No hay otra manera. Eso no es mental, no es de intelectualismo, es del corazón. Lo que el corazón reconozca es imposible poderlo arrancar si está arraigado a la luz. Y es imposible que un hombre con luz en su corazón y luche por esa luz sea corrupto. Todo lo contrario. Y es imposible que un hombre después de haber encontrado esa luz no sea capaz de decirle a los demás que también tienen la luz por dentro. Es imposible. Porque es una verdad. Y la verdad se manifiesta. Y como tenemos cuerdas vocales, pues la verdad hay que decirla. No es para callarla. Como tenemos 5 sentidos, o 5 inteligencias, o 5 destellos muy inteligentes, pues hay que darles uso cuando nosotros conocemos la verdad. Yo no diría, bueno, ¿y será que la verdad en cuestión de, digamos, el oído, solo puede hacer a través de palabras, de música? No, ahí está el pajarito, ahí está la brisa del mar, la brisa de la mañana. Hay muchas maneras en las cuales se puede retroalimentar ese sentido y los demás sentidos. Caminen por la tierra, descalzos sobre la arena del mar, descalzos. Y entonces nosotros podemos empezar a conectarnos con la verdad que le ofrece el sol, que le ofrece la tierra, que le ofrece el agua, que le ofrece el pajarillo. Y cuando lo hagamos, entonces así mismo debemos enseñarlo a los demás. Es una tarea muy osada, pero siendo que es una tarea muy osada, incluso de mi parte mencionarlo es muy osado decirlo, pero hay que atrevernos a hacerlo y decirlo como les mencionaba ahorita. Contenemos la verdad, utilicen estas cuerdas vocales que tiene cada uno para decirla, pero solo esa verdad puede llegar al corazón de otros cuando ese corazón nuestro se limpie. Ahí es donde las palabras se vuelven cristalinas, cuando el corazón se limpia. No hay otra manera. Por eso Jesús cuando hablaba, los hombres le entendían y se regocijaban.
ante él. Por eso tuvo que primero preparar a los apóstoles antes de que salieran al mundo, porque como eran ellos, no los iba a escuchar nadie. Tenían que cambiar y tenían que conocer la ley. Entonces, antes de salir a decir estas verdades, hay que cambiar y comprender los mecanismos de resurrección para que la gente sienta la verdad en su corazón. Es muy importante y ese es el llamado a la acción para cada uno de nosotros.